No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí todavía contando votos un poco. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Te voy a contar una cosa. ¿Cuánto hace que fueron las elecciones? Va a ser 3 semanas, ¿no? Sí, 3 semanas. Martes, supongo. Claro, siempre paso por delante de las mismas tiendas que todavía tienen los tablones de madera puestos. Y siempre pienso lo mismo, ¿cuándo los van a quitar? ¿No? ¿Cuándo van a quitar los tablones que protegen los escaparates ante posibles revueltas? ¿No? Y los quitaron ayer. Ayer de repente ya vi que en cuanto los empezó a quitar alguien, los quitaron todos, ¿no? Y todos los comercios ya tienen los escaparates, digamos, sin tablones. Y claro, yo pensé que antes de las elecciones la gente temía 2 cosas. Temía, primero, que Trump no aceptara los resultados, y segundo, que la gente, sus seguidores, salieran a la calle y montaran una revuelta civil. Y de esas 2 previsiones ha fallado una. Y ha fallado la que ha demostrado que la gente ha sido un poco más adulta de lo que esperábamos, ¿no? Pero la que no ha fallado es la que ha demostrado que el perdedor es un mal perdedor. Sí, además esta semana es importante porque irán cayendo las certificaciones de los estados, es decir, el resultado final ya aprobado por el estado, y después el 14 de diciembre es la siguiente fecha importante, que es cuando se reúne el colegio electoral, que ahora Trump está intentando también subvertir esto para que los anularan los gobernadores o los distintos legislativos para poder colocar en compromisarios favorables a Trump. Eso también parece que le está fallando, con lo cual el 14 de diciembre el colegio electoral famoso certificará la victoria de Biden y a Trump solo le queda, pues yo qué sé, encerrarse en el despacho oval. No, yo creo que le queda hacer lo mismo que ha venido haciendo hasta ahora, ¿no? Que es insistir en que ha ganado, sí, nunca reconocer que ha perdido y hacer lo posible por estropear el mandato de quien le va a suceder. Sabes que está tomando decisiones que van en el sentido contrario a lo que pueda hacer Biden cuando llegue a la Casa Blanca, ¿no? Sí, va a aprobar leyes que van a impedir abrir acuerdos con China, va a aprobar leyes que van a dificultar, por ejemplo, prohibir la extracción de petróleo en Alaska. Todo aquello que puede ser positivo a partir de enero, él va a hacer lo posible porque sea más complicado hacer. Si hay una vuelta presidencial que yo creo que se van a tomar así los demócratas en Georgia, en el estado de Georgia, el 5 de enero, donde se repiten los 2 escaños del Senado de ese estado, se tienen que ir a segunda vuelta porque ninguno de los 2 supera el 50%. Si tienen los demócratas esos 2 escaños, Trump no tendrá el control del Senado y eso será clave. Si uno de los 2 cae en el lado republicano, entonces los republicanos tendrán 2 años para bloquear a Biden hasta las siguientes elecciones legislativas. Biden cumple 78 años esta semana, creo. Creo que los ha cumplido ya, ¿no? Sí, los ha cumplido ya, los ha cumplido la semana pasada. Yo no sé, Trump lo que está también es preparándose una especie de presidente de la sombra y la posibilidad de presentarse en el 2024. En 2024 falta mucho todavía, pero sí, este es un dolor de cabeza. Y hay gente que piensa que con la derrota de Trump se acaban los populismos. Yo creo que no, que se acaba este populismo, pero este ha alimentado la llegada de otros, posiblemente más sofisticados,
complicados y mucho más peligrosos. Sabes que el otro día escuché hace unos días en la radio americana algo que se parece a lo que hacemos nosotros los sábados, que es una tertulia de corresponsales extranjeros, de gente que está en Washington, de otros medios de comunicación, analizando un poco los resultados electorales. Y había uno que escribe para The Guardian, que es de origen, es de Kenia, es de origen africano. Y entonces él contaba con mucha naturalidad que esto que está pasando que no le sorprende. Y dice, esto pasó en mi país hace 30 años. Y ya hubo un presidente que no aceptaba los resultados electorales. Y la cosa es que se comió al que ganó. Él lo decía en broma, pero claro, hacía una comparación sobre qué ejemplo de democracia está haciendo este país. Sí, el problema de todo esto es lo que dices, es el ejemplo no solo hacia el exterior, sino hacia el interior. Igual que Obama o Kamala Harris van a ser ejemplos que van a influir en niños y en niñas en Estados Unidos, este comportamiento presidencial que, como hablaremos más en la segunda parte, la importancia del boato y de los símbolos del poder está generando los símbolos más perjudiciales. Va a ser divertido ese 20 de enero ver finalmente cómo se marcha Trump y cómo no lo hace por la puerta grande, sino por la con puerta camisa de fuerza. Ya te digo. Bueno, vamos con lo nuestro. Well, we busted out of class, had to get away from those fools. We learned more from a 3-minute record, babe, than we ever learned in school. Tonight I hear the neighborhood drummer sound. I can feel my heart begin to pound. You say you're tired and you just want to close your eyes and follow your dream down. Well, we made a promise, we swore we'd always remember. No retreat, baby, no surrender. Like soldiers on a winter's night, we'd vow to defend. No retreat, baby, no surrender. El día 13 de noviembre, Marruecos desplegó a su ejército en el paso de El Guerguerat para detener el bloqueo del tráfico de mercancías y de personas que la población civil saharaui ejercía en esa zona desde el día 21 de octubre. Ese gesto supone una ruptura del alto el fuego vigente en la zona desde el año 91. Ramón, yo creo que los medios de comunicación estamos dedicando muy poco tiempo a este hecho. Dedicamos habitualmente poco espacio a esa esquina del planeta con la que tantos vínculos tenemos. Y es un hecho que, por muy nimio que parezca, puede desencadenar un conflicto a gran escala en el Sáhara Occidental, ¿no? Sí, la verdad es que desde el 75 el comportamiento de España en general es muy poco edificante en este territorio que era español, que España tiene una enorme responsabilidad por dejación de funciones de lo que está pasando. Y lo que ha pasado fundamentalmente es un incidente fronterizo. De alguna forma el Polisario lo que trata es llamar la atención de que están ahí. Hay un cierto cansancio también en el Frente Polisario ante la ausencia de soluciones. Recordemos que hay una resolución de Naciones Unidas y hay un compromiso por parte firmado por Marruecos en el 91, cuando el último alto el fuego, de celebrar un referéndum en el Sáhara Occidental para ver cuál es su futuro. Ese referéndum nunca se ha celebrado. Marruecos ha maniobrado primero para tratar de colocar marroquíes ahí para que parezcan saharauis. Después, ante la duda de que pueda ganar ese referéndum, ha bloqueado todo esto. Detrás de Marruecos está Estados Unidos, de alguna forma Francia y de alguna forma España. Y ahora mismo están más olvidados que los palestinos, los saharauis. Es quizás el pueblo más olvidado, también con los rohingya. Y no hay ninguna solución encima de la mesa. Y ahora mismo el Polisario lo que ha hecho es dar un poco un golpe de fuerza para tratar de llamar la atención. Detrás del Polisario está Argelia. Será clave la posición de Argelia, porque ya en el 63 Marruecos intentó invadir una parte de Argelia que también dice que son suyas y no sé qué, y ahí se llevó una buena paliza. Y detrás de Argelia está Rusia, con lo cual hay una partida muy compleja donde hay personas que están viviendo en Tinduf y en otras zonas del Sáhara que son los que están sufriendo. Vamos a recordar quiénes son el Frente Polisario y qué es lo que defienden. El Frente Polisario lo que defiende es la independencia del Sáhara Occidental, al menos la celebración del referéndum que se habían comprometido, y está apoyado por Argelia. Hay 2/3 del Sáhara Occidental español, lo ocupa Marruecos, 1/3 lo ocupa, está el Polisario ahí, y hay un muro que de 2.700, mucho antes de que Trump se lo pensara, ya en Marruecos había construido un muro para separar esas dos áreas. Y este
punto de tránsito es fundamental para los camiones y el comercio. Para poder entender mejor lo que está ocurriendo, contamos con la ayuda de dos personas que conocen muy bien el conflicto en la región. Nos saludamos primero a Ebaba Hameida, que es periodista de origen saharaui, nacida en los campamentos de refugiados de Tinduf. Ha trabajado en varios medios como Radio Nacional de España, Televisión Española, Radio Caracol. Nos atiende desde Madrid. ¿Cómo estás, Ebaba? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, Ramón. Buenos días, Ebaba. La tensión entre ambos bandos aumenta por momentos. Hay organizaciones que están denunciando redadas, detenciones de civiles. Tú estás en contacto permanente con tu familia allí, contacto diario. Háblanos un poco de la situación de los saharauis. Sí, yo desgraciadamente, como comentabais, no hay mucha información sobre lo que está pasando, no hay una prensa independiente en el terreno y yo, pues toda la información que recibo es la de mi familia. Es importante entender que el estallido se ha producido a ambas partes del muro, ¿no? En la parte ocupada hemos visto cómo las fuerzas de ocupación anoche mismo, por ejemplo, impidieron la celebración de una boda entre dos periodistas saharauis. Y pues estamos viendo que allí hay mucha persecución a esas manifestaciones que se han unido a este grito, ¿no?, desesperado después de 45 años viviendo en ciudades totalmente blindadas y militarizadas. Luego, por otro lado, lo que yo veo en los campamentos, que de hecho no he sido consciente de lo que está pasando, ha sido hasta que no recibí la foto de un hermano. Mi hermano tiene 36 años, tiene 4 hijos y me decía que no tenía nada que perder, que estaba harto, que estaba cansado y que era el momento de luchar incluso por el futuro de sus hijos, ¿no? Y lo que más y de toda esta situación y de lo que el mundo no es capaz de entender es este hartazgo, es este cansancio, es que hay mucha gente que vive en un territorio prestado, que vive en medio de la nada y que no tiene nada que perder. Y a mí esta es la parte que más me preocupa, porque por ejemplo mis abuelos, mis padres vivieron una guerra e incluso podría decir que eligieron el exilio, pero mi generación, una generación joven, formada, consciente del aislamiento que vive, ¿no?, con un teléfono inteligente en la mano en medio del desierto, pues no está dispuesta a seguir allí y a perderlo, a no tener nada. Y por lo tanto son jóvenes que se han unido al frente y que están diciendo que basta. ¿Cuál es el papel de las mujeres saharauis en los campos? Bueno, yo creo que hay que hablar de varias generaciones de mujeres saharauis. Está la generación de mi abuela, está una generación de mujeres que llegaron solas a este desierto y levantaron la vida, ¿no?, en medio de tanta escasez, en medio de la nada, construyeron las primeras escuelas, los primeros hospitales. Luego está la generación de mi madre, que son mujeres indomables también, mujeres del desierto. Pero luego está mi generación, que yo creo que lo que nos diferencia es que ellas han antepuesto lo colectivo a lo individual. Y yo creo que es un gran error, porque, por ejemplo, yo no estoy dispuesta a hacer esta renuncia. Tenemos muchas cosas que conseguir todavía las mujeres saharauis. Por ejemplo, yo por lo menos quiero vestir como quiero, no quiero que nadie me obligue a taparme. Quiero tener el derecho a casarme o a divorciarme sin tutela y sin trabas, y también queremos vivir sin tanta asfixia religiosa que a las mujeres nos relega en un segundo plano, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos diferencia a mi abuela, a mi madre y a mí. Todos estos años en el desierto, de alguna forma, no ha producido avances democráticos dentro del Frente Polisario, y lo que decías, se impone lo colectivo a lo individual. Esta ola de islamismo que hay, sobre todo en el sur de África, en el norte de África, muy cerca de donde estáis vosotros, donde hay Al-Qaeda funcionando por Mali, estos sitios, ¿os influye, digamos, un poco la situación de las mujeres? Recuerdo ahora el caso de Malona, ¿no?, que no le dejaron regresar con la familia con la que venía a vivir en España. ¿Cuál es el estado de la situación dentro de los campos? Aparte del hartazgo evidente que dices.
Bueno, yo creo, Ramón, que ha habido una ola, ¿no? Una reislamización en toda la zona, en Argelia, en Marruecos. O sea, en los últimos años hemos asistido a este sentimiento de reivindicar esa religión como identidad en todo el mundo árabe y en la mayoría, en todos estos países de mayoría musulmana. Yo no soy experta en terrorismo, yo no soy experta. Lo que creo que hay que hacerse preguntas, ¿no? y buscar respuestas. Como periodista es lo que intento hacer, ¿no? Y creo que efectivamente se ha retrocedido mucho en materia de libertades. Yo creo que sí, que las mujeres saharauis en el 75 eran unas mujeres que controlaban todo, pero luego con el 91 y el estancamiento, pues es verdad que ha habido como una especie de estancamiento también en ese sentido de la libertad. Yo la verdad que creo que decir que hay una influencia islamista como tal en los campamentos me parece muy peligroso, porque lo que habría que preguntarse es: ¿ha habido algún atentado? ¿Hubo una vez un arresto? ¿Se infiltraron terroristas para secuestrar a cooperantes? Y yo creo que eso nos hizo mucho daño a los propios saharauis, a la misma población que vive de ayuda humanitaria y que vive de esta cooperación. Yo la verdad que, pese a ser un lugar tan inhóspito, nunca jamás me he sentido insegura, y eso es lo único que puedo decir. Dejadme, Baba y Ramón, incorporar a la conversación a Javier Martín, que es corresponsal de la agencia EFE en el norte de África. Nos atiende desde Túnez. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, buenos días. Queríamos también hacer contigo un análisis un poco más geopolítico de este conflicto, porque encontramos muchas fichas en este dominó, ¿no? Una de ellas sería Argelia, porque Argelia a lo largo de su historia ha desempeñado un papel relevante en la gestión del Sáhara Occidental. Otra, Marruecos. Haznos un poco el puzzle. Bueno, es verdad que siempre que hablamos del conflicto en el Sáhara Occidental nos circunscribimos a un conflicto entre Marruecos y el Sáhara o el Frente Polisario, y en realidad es mucho más amplio, porque evidentemente no se puede entender sin el papel de Argelia. Argelia es la que puede decidir si esta guerra va a más o va a menos, ya que Argelia pues tiene un control estricto de lo que se mueve, de lo que entra y que sale en las zonas, tanto en las zonas liberadas como en los campamentos de refugiados, y por lo tanto Argelia es juez y parte muy importante en este conflicto, y al ser juez y parte dentro de este conflicto, pues como digo, va a decidir muchas de las cosas que van a ocurrir. ¿Por qué es juez y parte? Es juez y parte porque tiene un conflicto regional por influencia del poder con Marruecos, un conflicto que en los últimos 5 años ha dado una vuelta. Argelia siempre ha sido, digamos, la potencia regional más importante en la zona del Sahel, en Mali, en Níger, en la frontera con Mali, con Níger, incluso más abajo, yendo hacia Burkina Faso, hacia Togo. Y en los últimos 5 años, desde la enfermedad del presidente Bouteflika, pues Argelia ha ido perdiendo influencia en esa zona en favor de Marruecos. Marruecos ha mandado muchas empresas, ha cerrado muchos acuerdos de cooperación con muchos países en África. Hay una pelea muy grande también política entre Argelia y Marruecos dentro de la Unión Africana. Argelia fomentando que se reconozca la República Árabe Saharaui, Marruecos intentando que sea todo lo contrario. La Unión Africana es el único sitio donde está sentada la República Árabe Saharaui de la región, y dentro de ese pulso lo que estamos viendo, o lo que podemos entender, es que Argelia, desde que tiene nuevo presidente, está intentando recuperar esa influencia que ha perdido en la región, y que todo lo que le pueda molestar a Marruecos y que pueda ayudar a frenar la expansión de Marruecos en el África Occidental y en el Sahel, pues a Argelia le conviene. El problema que tiene Argelia es que tiene un presidente de 75 años que hace más de 3 semanas se lo llevaron de manera urgente a Alemania con COVID-19, y a día de hoy no sabemos cuál es su estado de salud. O sea, el último parte médico fue hace una semana, diciendo que ya estaba recuperado y iba a volver, pero fue hace una semana, ¿no? Entonces Argelia está en un momento político muy inestable, con todavía las protestas de 2019
en ebullición, con un presidente que está fuera por enfermedad, el país completamente cerrado desde el 20 de febrero por COVID, sin poder entrar y salir nadie del país, y le ha tomado pues este momento, vamos a ver hacia dónde va Argelia. La cama de un hospital. Y en medio, España, te voy a preguntar qué papel está teniendo España, pero más qué papel debería tener. Bueno, España tiene un papel muy complicado en este conflicto, porque los dos grandes países en el conflicto, tanto Argelia como Marruecos, tienen intereses con España, y además tienen cierto tipo de armas con las que puede presionar a España en un lado o en otro, ¿no? Y estoy hablando precisamente de la migración. Siempre que ha habido algún problema, o siempre que hay una negociación, por ejemplo, sobre la pesca entre Marruecos y la Unión Europea, o cualquier conflicto que Marruecos pueda entender que la posición de España no es muy favorable a Marruecos, aumenta la migración irregular, es un hecho. Desde Argelia también ha aumentado la migración irregular a España en los últimos años. La salida de los cayucos a Canarias tiene mucho que ver con esta lucha regional que existe entre Marruecos y Argelia por el control, porque las rutas de migración suben desde Níger y Mali hasta el centro de Argelia, y ahí se dividen en dos grandes rutas, una que va hacia Libia y otra que va hacia Marruecos. Mientras la de Libia estaba bien abierta en el año 2017-2018, se llenó de migrantes Lampedusa, porque por ahí era por donde más migrantes subían. Cuando se cerró esa ruta por la guerra libia, los acuerdos en Libia, evidentemente en vez de girar hacia Libia, las rutas y las mafias giraban hacia Marruecos, y tienen dos entradas por Marruecos, una en el norte cerca de la frontera de la costa, y la otra precisamente a través de Mauritania y de Guerguerat. Guerguerat es fundamental para entender por qué llegan tantos migrantes a las zonas de Marruecos desde donde salen hacia Canarias. Eva, ¿cuál es el papel de España? ¿Cuál debería ser el papel de España para salir de esta situación? No digo del conflicto ahora, sino en general, porque creo que hubo un gobierno español que os daba la nacionalidad a los saharauis que venían del Sáhara Occidental, pero luego todos son dificultades para conseguir esa nacionalidad, después de esta no solo nacionalidad, sino venir a España y tener trabajo. ¿Qué papel debería tener el gobierno español en esta situación? Yo, sinceramente, viendo todo lo que hemos vivido los saharauis, viendo cómo mi abuela tiene un carné español, yo soy española en sí, porque mi padre nació bajo bandera española. Hay muchos de estos refugiados que están en medio del desierto y que tienen un vínculo muy importante en España. Somos el único pueblo árabe que habla castellano. Entonces, a mí lo que sí me gustaría, y lo hago sin entender mucho de geopolítica y sin poder tener una explicación racional, porque desgraciadamente este conflicto me toca emocionalmente, lo que sí pido es que España que no complique más las cosas, porque España ya no solo que no ha cumplido con su deber como potencia administradora del territorio, no solo no ha cumplido, no ha culminado un proceso de descolonización, porque si nos remitimos a las resoluciones de Naciones Unidas, si nos remitimos a la legalidad internacional, el Sáhara sigue siendo el conflicto del Sáhara es un conflicto colonial, es un conflicto de descolonización interrumpido, y por lo tanto lo que yo creo que España no tiene que hacer, yo entiendo que tengan estos intereses con Marruecos pero lo que no pueden hacer es complicarnos más la vida a los saharauis, y creo que eso es muy importante a tener en cuenta. España, en vez de cooperar o tener un papel mediador en este conflicto, lo que hace es mostrar claramente su apoyo incondicional a Marruecos, y me atrevo a decir apoyo incondicional, porque en los últimos años no han hecho nada más que apoyar a Marruecos. Y luego también se da cuenta que da igual quien gobierne en este país.
parece que las relaciones con Marruecos son las que son y son fuertes y da igual que si gobierna un partido u otro. Cuando están en la oposición muchos se han puesto del lado del pueblo saharaui y cuando luego llegan al poder, pues desgraciadamente no han hecho nada. Muy bien explicado. Baba Jameida, que es periodista de origen saharaui, nacida en los campamentos de refugiados de Tinduf, con toda su familia todavía allí. Baba, mil gracias por esta conversación y mucha suerte a ti y a tu familia. Gracias a vosotros, gracias. Y a Javier Martín, corresponsal de la agencia EFE en el norte de África. Como siempre, Javier, mil gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Vamos a parar un poco y a sosegar lo que acabamos de escuchar, que ha sido un mensaje potente por parte de Baba, y charlamos de algo bien distinto, ¿vale? Vamos. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.